Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, niños y niñas. Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para ustedes que tiene que ver con las secuencias numéricas con decimales y al mismo tiempo cómo compararlos, ya que a veces resulta un poco complicado para la mayoría de los niños lograr identificar cuáles decimales son los que tienen mayor valor sobre otros. Yo soy el profesor Carlos Méndez y mi compañera en edición es la profesora Liliana y juntos vamos a enseñarles de qué manera podemos entender un poquito más a estos números que a veces resultan ser tan complicados. Vamos a empezar. Primero debemos entender que una fracción y un decimal es exactamente lo mismo, solamente que se expresan de diferente manera. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen en donde podemos observar que tenemos un entero o unidad. En este caso es un rectángulo de color amarillo. Como pueden observar, del lado izquierdo tenemos que es la fracción un entero y del lado derecho lo encontramos como 1.0, es decir, 1. Luego podemos observar en la parte de abajo que nuestro entero está dividido en 10 partes. A eso se le conoce como décimos. Los décimos nos están diciendo que nuestro entero se partió en 10 pedazos y ahí nos está comentando que tenemos solamente uno de esos 10 pedazos. Por lo tanto, tenemos 0.1. Luego, si continuamos, avanzaremos al siguiente decimal que tiene como nombre centésimo, que como el nombre lo indica, nuestro entero ahora está dividido en 100 pedazos y solamente tenemos uno de esos 100 pedazos. Por lo tanto, podremos decir que tenemos un centésimo o también 0.01. Por último, continuamos con los milésimos. Imagínense el tamaño tan pequeño que resulta ser este decimal, ya que nuestro entero está dividido ahora en 1000 pedazos y solo tenemos uno de ellos. Por lo tanto, se puede decir que tenemos un 0.01. Como puedes observar en el ejemplo, mientras más cantidad de pedazos tenemos, nuestro decimal termina valiendo cada vez menos. Por eso es importante que te des cuenta desde ahorita que los primeros decimales, es decir, los décimos, son los que tienen un mayor valor sobre los centésimos o los milésimos. Aquí tenemos otro ejemplo en donde podemos observar el valor de un décimo. Si pueden notarlo, nuestro cuadrado está dividido nuevamente en 10 pedazos y solo tenemos uno de esos 10 pedazos. Por lo tanto, podremos decir que tenemos un décimo o también 0.1. Recuerden que las fracciones y los decimales significan lo mismo, solamente que se expresan de diferente manera. En el siguiente ejemplo podemos observar los centésimos, es decir, mi cuadrado ahora está dividido en 100 pedazos y solamente tengo uno de esos 100, por lo tanto tengo un centésimo o también conocido como 0.01. Y ahora tenemos los milésimos que, como puedes notar nuevamente, son unos pedazos tan diminutos que a veces ni siquiera tienen un valor real para nosotros, pero los tenemos que mencionar. Como puedes observar nuevamente, nuestro cuadrado está dividido en 1000 pedazos y solamente tenemos uno de ellos. Por lo tanto, tenemos un milésimo o 0.001. Es decir, que yo necesito mis 1000 milésimos para poder completar nuevamente mi entero y así poder decir que tengo un entero. Ahí en el ejemplo también puedes notar que se encuentran coloreados 5 milésimos, que también podrían decir que es 0.0001.
0.05. Bueno, como ya habrás notado, el valor posicional es muy importante. Siempre que tenemos decimales podemos notarlo cuando observamos un punto en algún número. En este caso, si puedes observar el número que está frente a tu pantalla, es el 345.624. El punto anuncia que a partir de ahí nos encontraremos con los decimales, es decir, pequeños pedazos de nuestro entero. Ahí puedes observar también que tenemos 3 centenas, 4 decenas y 5 unidades en la parte entera, es decir, un 345. En los decimales podemos observar que tenemos 6 décimos, 2 centésimos y 4 milésimos. Podríamos decir que este número está muy cerca de ser un 346, ya que los decimales se están acercando a completar el entero. ¿De acuerdo? Aquí podemos observar otro ejemplo con decimales para no confundirnos tanto. Si puedes observar en los dibujos, empezando por el de los rectángulos, tenemos un entero completito, coloreado de color amarillo, y del otro lado solamente tenemos 3 décimos. Por lo tanto tenemos un entero con 3 décimos. Eso es en cuanto a las fracciones. Pero si lo queremos decir de número decimal, tendríamos que decir que es 1.3. En el otro ejemplo, en el de los círculos, tenemos 2 enteros completos y 7 décimos. Si lo puedes observar, estamos muy cerca de tener un total de 3 enteros. Por eso a veces estos números se terminan redondeando, es decir, acercándose al número entero más próximo. Pero si queremos ser exactos, tenemos que decir que aquí tenemos un 2.7. Esto lo podemos observar también en las diversas tiendas que se encuentran por nuestra localidad, en donde en el ejemplo que estás observando tenemos un trompo de 77.50. Cuando nosotros observamos ese número, estamos queriendo decir que tú tienes que pagar 77 pesos y 50 centésimos, es decir, 50 centavos como nosotros los reconocemos comúnmente. Pero comúnmente tú vas a pagar con 78 pesos, ¿verdad? Para que te regresen 50 centavos. Ahí estás utilizando los decimales. En el siguiente ejemplo, si tú lo observas bien, tenemos que una raqueta cuesta 10 pesos con 75 centavos. Aquí podemos usar el redondeo y podemos decir que ese número está muy cerca de ser 11 pesos, o me equivoco. Así es como nosotros compramos regularmente en las tiendas. Por último, te voy a mencionar el ejemplo de la pistola de agua. Como tú puedes observar, cuesta 100 pesos con 75 centavos. Es decir, esos decimales están muy próximos de completar el entero. Un solo entero. Por lo tanto, podemos decir que esa pistola de agua cuesta 101 pesos. Bueno, ahora vamos a explicar de qué manera avanzan los decimales, ya que a veces resulta un poco complicado entenderlo. Te muestro el primer ejemplo avanzando de un décimo en un décimo. Trata de imaginar el cuadrado que viste en las primeras diapositivas, porque eso te va a ayudar a entender cuando completes tus enteros. Si tú observas bien en esta secuencia, tenemos un 0.1, seguido de 0.2, después 0.3, y así nos vamos avanzando de un décimo en un décimo hasta que llegamos al 0.8, posteriormente un 0.9
Y después, si tú imaginas ese cuadrado, dirás, ah caray, todo mi cuadrado está completo, por lo tanto ya tengo un entero. No vayas a cometer el error de avanzar a un 0.10, ya que eso implicaría que te estás regresando los primeros decimales. Recuerda que cuando tú tienes tus 10 décimos, completas un nuevo entero. Luego sí, seguiríamos avanzando. 1.1, 1.2, 1.3 y así hasta llegar al 1.9. ¿Sabes qué número continuaría el 1.9? Así es, 2 enteros. Y así seguiríamos avanzando constantemente de un décimo en un décimo. Ahora tenemos los centésimos. Recuerda que los centésimos son pedazos mucho más pequeños y como su nombre lo indica, para completar el entero ahora necesitamos 100 de esos pedazos. Yo avanzaría iniciando con el 0.01, después un 0.02, posteriormente 0.03 y así avanzaría hasta el 0.09. Una vez que yo llegué al 0.09, continuaría en el 0.1 o también 0.10. Es lo mismo este decimal que el 0.1, por lo tanto puedo decir que es un 0.1. Y si yo continúo avanzando sumándole otro centésimo más, ahora se convertiría en un 0.11, 0.12 y así avanzaría 0.13, 0.14, 0.20, 0.21, 0.22 hasta llegar al 0.98, 0.99 y posteriormente tendría un entero, porque ya tendría mis 100 pedacitos. Aquí tenemos otro ejemplo para que te quede más claro cómo es que avanzamos. Si te das cuenta, avanzamos de un decimal en el primer ejemplo hasta completar el entero. Con los centésimos necesitábamos 100 pedazos, por eso iba a ser muy tardado completar nuestro primer entero. Ahora imagínate si hubiéramos contado con milésimos. Hubiéramos avanzado muy lentamente hasta completar nuestro entero. Recuerda que es muy importante cuando tienes tus decimales ubicar las posiciones, porque el primer decimal, es decir, los décimos, son los que tienen mayor valor en un número con decimales. De ahí los que tienen el segundo valor más importante son los centésimos. Y por último, los más pequeños de todos, los que casi no valen nada en realidad por ser tan pequeños, serían los milésimos. Bueno, vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. Espero que te encuentres bastante listo. En esta imagen tenemos unos decimales y la indicación nos está diciendo: ordena en forma creciente las siguientes tarjetas. Es decir, tenemos que acomodar los decimales de forma que vayan creciendo. O sea que tenemos que poner el decimal más pequeño de todos, seguido del que es más grande, y así nos iríamos del más grande en más grande hasta llegar al decimal más grande de todos. Si puedes observar, ninguno de estos decimales tiene enteros. Su parte entera empieza con un 0. Por lo tanto, ninguno de ellos tiene un entero completo. Vamos a observar los decimales para deducir cuál de todos ellos es el más pequeño. ¿Cómo lo haremos? De la siguiente manera. Recuerda lo que te dije del valor posicional. Es importante que observemos primero el primer decimal de cada número, ya que ese es el que nos está indicando cuál es el pedazo más grande. Como puedes observar en estos decimales, tenemos
el tercer decimal, que es un 0.2. Por ahora el 7 no me importa, ya que son centésimos y son pedazos muy pequeños. Me enfocaré en ese decimal. Y como el 0.2 es el décimo más pequeño de todos, ese es el primero que anotaremos en la parte de abajo. ¿Cuál será el siguiente decimal más grande? Bueno, tenemos un empate, ya que tenemos dos números que inician con un 0.3. Pero, si tú puedes también observar, uno tiene solamente 3 décimos y el otro tiene 3 décimos y aparte 2 centésimos, es decir, tiene un poco más que el otro decimal. Por lo tanto, primero colocaríamos el 0.3 y después el 0.32, ya que él es el más grande de los anteriores. Continuaremos buscando nuestro siguiente decimal más grande, y es el 0.4, ya que como te comenté, ese tiene 4 décimos y le gana a los anteriores. Ya casi terminamos. Continuaríamos observando el 0.5 y el 0.53, ya que ambos inician con 5 décimos, pero uno de ellos, aparte de tener 5 décimos, tiene 3 centésimos. Por lo tanto, primero pondríamos el 0.5 y después el 0.53. Y nuestro decimal más grande vendría siendo el 0.64, ya que ese tiene 6 décimos y con eso es más que suficiente para ganarle a todos los anteriores, pero también tiene un poquito más, es decir, 4 centésimos. Y así es la forma correcta en cómo nosotros acomodaríamos los números de manera creciente, empezando por el 0.27 y terminando con el 0.64. Bueno niños, eso ha sido toda la explicación del día de hoy. Espero que le hayan entendido, hayan disfrutado el video y no hayan tenido dudas guardadas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros para hacernos saber sus inquietudes o si tuvieron problemas al realizar sus trabajos que les enviaremos por clase. Cuídense mucho, que tengan un bonito día. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.